Interferencia. 6:43 de la mañana. Recientemente el Congreso de la República aprobó una reforma a la Ley 7142 de promoción de la igualdad de la mujer. El texto aprobado adiciona 3 artículos al capítulo 3, donde se reconoce el derecho de las mujeres a la igualdad salarial entre géneros, tanto para quienes trabajan en el sector público como en el sector privado. El reconocimiento es explícito en cuanto a que, y aquí cito, por un trabajo de igual valor bajo un mismo patrono, ya sea que se trate de un mismo puesto o de puestos diferentes de igual valor, o en funciones similares o razonablemente equivalentes. Pero, a ver, ¿en qué otros aspectos de la ley se reformaron y cómo asegurar el cumplimiento de esta reforma? Esta mañana nos acompaña la abogada especialista en Derecho Laboral, Carolina Rojas. Buenos días, Carolina. Buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Primero, empecemos por contextualizar un poquito el artículo 14, que es el que precisamente reconoce la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Se dice que la diferencia entre remuneraciones que se funden en criterios objetivos debidamente demostrados y justificados no se consideran arbitrarios. ¿Cómo y quién podría determinar cada caso específico en este artículo? Gracias. Sí, en este tema me parece importante también que veamos un poquito el contexto en Costa Rica, ¿verdad? El tema de la igualdad salarial, a pesar de que la reforma aprobada ahora el 18 de marzo, no es un tema nuevo en nuestro país. Como usted menciona, efectivamente se trata de una reforma a la ley que promueve la igualdad social de la mujer, que es una ley de 1990, ¿verdad? Ya es una ley bastante vieja. Previo a eso, es importante decir que aunque en esta reforma eso es lo que se enfoca, en la Constitución política también siempre ha existido un principio de igualdad, en este caso también salarial, en el artículo 57 de la Constitución, ¿verdad? El Código de Trabajo también tiene su propio artículo que refuerza esta necesidad de que, independientemente de que si usted es un hombre o es una mujer, siempre que se encuentre en igualdad de condiciones debe recibir igual salario. Lo que pasa es, y desde nuestro criterio de firma, es que a pesar de que las normas existen, igual podemos decir a ciencia cierta que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, a pesar de que la normativa no es nueva, ¿verdad? Y ahí, independientemente de que por un tema moral también debería darse, de que aunque la ley no me lo exija, yo no debería hacer una diferencia arbitraria, que son estas que menciona la ley. Entonces, tenemos toda esta normativa, tenemos la normativa de 1990. Hace 20 meses ya tenemos en entrada en vigencia la reforma procesal laboral, que vino a introducir todo un tema, ¿verdad?, revolucionario sobre la parte de discriminación, causales de discriminación, y evidentemente el que usted reciba menos salario por su condición de sexo o de género vendría a caber dentro de esa protección que nos da la reforma procesal. Entonces, pues ahorita esta reforma que se acaba de aprobar, pues no es un tema nuevo, ¿verdad?, pero sí nos da la señal de que a pesar de todo el marco jurídico que tenemos de protección, pues no se está cumpliendo. A pesar de, bueno, usted menciona que ya hay normativa en el país desde hace varios años, bastantes años, claro, que procuran la igualdad salarial, y a pesar de eso se han registrado situaciones de desigualdad en el trabajo en cuanto a género. ¿Cómo se puede evitar que esta nueva ley sea nuevamente una buena intención que quede en el papel y que no haga un efecto en la práctica? ¿Cómo se diferencia esta ley? Sí, la reforma lo que propone es que en uno de estos capítulos nuevos es la creación de una comisión para que trabaje en conjunto con varias instituciones del país, entre esos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que ellos, dentro del trabajo que periódicamente realizan, incluyan un indicador, ¿verdad?, que se dedique justamente a recolectar esta información, eventualmente tabular esta información, y a través de esta información que se obtiene en esos censos,
poder determinar cuáles son las zonas geográficas y las zonas o las áreas en la empresa, ya sea pública o empresa privada, donde podemos ver más este tema de esta brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y a partir de ahí, que se empiecen a crear planes de implementación en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con la Dirección Nacional de Inspección, para que ellos también, como parte del protocolo que tienen cuando llegan a cualquier centro de trabajo, pues que también dediquen una parte de esta inspección a revisar este tema. Por ejemplo, si yo soy un inspector del Ministerio de Trabajo y ya tengo los datos y ya por lo menos puedo encapsular más o menos en qué zonas geográficas tal vez yo podría venir y encontrarme estas diferencias de salario, o en qué puestos de trabajo o en qué tipos de empresas, ¿verdad? Entonces yo ya puedo dirigirme y entre la documentación que yo le pido al patrono, pues poder revisar salarios, ¿verdad? Entonces tendría que hacer, siendo yo inspector, tendría que hacer una comparación, bueno, en este departamento, por el perfil de puesto de patrono que usted, de puesto que usted me entrega, el patrono, yo puedo decir que el sujeto A y el sujeto B realizan las mismas funciones, al menos en el papel, ¿verdad? Y puedo revisar si ganan lo mismo. Si no ganan lo mismo, entonces puedo llegar y preguntar, bueno, ¿por qué hay una diferencia salarial? Entonces ahí es donde la misma reforma y donde siempre se ha dicho que este principio de igualdad salarial depende de que usted esté en igualdad de condiciones. Entonces eso no significa que todas las personas van a ganar lo mismo, porque no tendría ningún sentido, ¿verdad? Hay un tema de que yo tenga la posibilidad como patrono de justificar esa diferencia, y la puedo justificar con criterios objetivos. No puedo venir y decir que la justifico porque cada persona negocia su salario al momento de empezar a trabajar. ¿Qué tipo de criterio sería un criterio objetivo? Las destrezas, aptitudes, certificaciones, estudios, por supuesto, experiencia previa, antigüedad en la empresa. Puede ser que cuando yo entré a trabajar a la empresa la escala salarial era diferente, ¿verdad? Tal vez en aquel momento había más beneficios, que en este momento la empresa pues tiene un tiempo de una fecha en adelante pues ha ido eliminando, o al contrario pues los puede haber aumentado, ¿verdad? Entonces yo, patrono, puedo decir, mire, esta persona tiene, por ejemplo, tal vez no es una diferencia tan grande en el salario líquido, pero sí debemos también considerar que no solo es el salario que me reportan a la caja, sino es todo un tema de compensación y beneficios adicionales, ¿verdad? Entonces yo digo, no es que esta persona no tenga ese beneficio porque es mujer, sino porque hace 2 años la empresa a las personas de nuevo ingreso ya no le otorgaba eso. Que yo como patrono mantengo esa posibilidad, ¿verdad? Si económicamente no puedo mantenerlo, pues tampoco estoy obligado a lo imposible. Pero esa es una manera de justificar objetivamente por qué alguien no lo tiene, ¿verdad? Como funcionarias, como empleadas, en este momento, ¿qué argumentos que no son de recibo se pueden identificar dentro del espacio de trabajo? Es decir, alguien que nos esté escuchando y que intente preguntar, bueno, ¿por qué yo como mujer estoy ganando menos por el mismo puesto que mi compañero hombre? Me pregunto esto y me dan un argumento. ¿Cuáles argumentos serían entonces sin recibo? ¿Cuáles son subjetivos? No tienen objetividad. Sí, bueno, ahí vamos a ver, siendo muy honestos, pues ningún patrono va a decir, tal vez va a ser totalmente sincero sobre las razones de diferencia, ¿verdad? Pero hay justificaciones que se han naturalizado, ¿no? Como, por ejemplo, esta que usted menciona de que los salarios se negocian. Esto incluso yo lo he escuchado como empleado. Sí, claro. Por ejemplo, vamos a ver, nadie le va a decir, bueno, es que usted gana menos porque es mujer, ¿verdad? Bueno, pienso yo que nadie lo va a hacer, pensaría yo. Entonces, en este caso, ¿cuáles son como las circunstancias que podemos pensar? Este tema de que eso es información confidencial entre el trabajador o el candidato en ese momento, porque todavía no era trabajador, entre el candidato y la persona que lo entrevistó, ¿verdad? O es información que cada persona al momento de venir a hacer la entrevista tiene su expectativa salarial, ¿verdad? Entonces,
eso ya va a poder ponerse en tela de duda que ese criterio venga a mí a justificarme como empresa, simplemente que yo diga, yo no sé, cuando yo estaba ya esa persona estaba y ese salario era el que tenía desde incluso antes de que yo entrara a trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Si yo soy un gerente de recursos humanos, esa ya no va a ser una explicación segura uh-huh. para ni frente a otros trabajadores ni frente a autoridades administrativas, en este caso como sería el Ministerio de Trabajo, uh-huh. y pensemos en un escenario judicial, ¿verdad? También, donde una persona efectivamente sienta de que hay un tema que no se le está diciendo toda la verdad y que no hay una razón que le justifique el porqué de las diferencias salariales, tal vez con un compañero, que la única diferencia que tal vez puede notar es que la otra persona es hombre y que ella es mujer, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde viene cómo me preparo yo. Uh-huh. Puede ser que esas diferencias existan y esas razones objetivas existan dentro de la empresa, pero yo tengo que tenerlas documentadas, ¿verdad? No, aquí es donde nosotros decimos, pues, usted no puede llevar el tema tan a la ligera y se necesitan, por ejemplo, perfiles de puesto. Si yo tengo un departamento y tengo necesidad de contratar ingenieros, pero tal vez no todos los ingenieros que yo requiera contratar tienen que tener las mismas certificaciones, el mismo grado universitario, por ejemplo. Tal vez algunos necesito unos 2 o 3 que tengan una maestría, por ejemplo, y tal vez necesito 1 o 2 que no requiero tantas aptitudes, ¿verdad? Entonces yo puedo tener diferentes perfiles y debo tener diferentes perfiles para explicar por qué tal vez a estos 3, a quienes les voy a dar más responsabilidad, porque eso es lo que yo requiero en la empresa, van a ganar posiblemente más que las otras 2 personas que tal vez van a hacer labores de asistencia a estos otros 3 ingenieros. Entonces tengo perfiles de puesto y tengo, al momento de hacer la oferta de trabajo, yo tengo un perfil de puesto, indico cuáles son los requisitos y ese perfil de puesto puede ser la diferencia entre, por ejemplo, en este escenario judicial que tal vez es un extremo, pero no es imposible, puede ser la diferencia a la hora de que una empresa se defiende y diga, no, está bien, los 3 son ingenieros, pero no tienen las mismas responsabilidades, no tienen las mismas funciones. Aquí están los perfiles de puesto que me vienen a respaldar el dicho, ¿verdad? Lo importante es que no quede todo solamente con decirlo, sino que pues lo tenga yo documentado. Bien, explícitamente el texto reformado no incluye sanciones a los patronos que incumplan las disposiciones establecidas. ¿Cómo podría garantizar Costa Rica el complemento de la igualdad salarial, que es el espíritu de esta ley, sin la presencia de posibles sanciones a los patronos que incumplan? Sí, de momento, la vía que existiría legalmente sería pues interponer un proceso que se introdujo ahora con la reforma procesal salarial, que es el proceso destinado es la vía sumarísima destinada para los temas de discriminación, ¿verdad? En este caso posiblemente se plantee un proceso por discriminación por género y porque la ley no indica pues cuál va a ser el procedimiento a seguir, ¿verdad? Entonces en este momento la herramienta sería la vía judicial. Si no pude agotar un tipo de conciliación, tal vez que se inicie en la empresa, siempre se recomienda de que si usted tiene pues alguna duda en este sentido, pues primero pues converse con la empresa. No sé si no todas las empresas tienen departamento de recursos humanos, pero por lo general, si no hay un departamento de recursos humanos, a veces por el tamaño de la empresa, la persona tal vez lo puedo canalizar a través de la persona encargada de planillas, la persona administrativa, ¿verdad? Y pues ahí dependiendo de la estructura de cada empresa, lo revisará con la gerencia, con los dueños, ¿verdad? Si yo no logro pues obtener
respuestas satisfactorias que yo diga, bueno, eso es cierto. No estoy en idénticas condiciones a la persona tal vez con la que yo me estoy comparando, porque posiblemente por ahí es donde inicie la inquietud. Me estoy comparando con algún compañero de trabajo que yo sé que tal vez tiene un salario mayor y no me queda claro por qué esa diferencia de salario, ¿verdad? Carolina Rojas, especialista en Derecho Laboral, nos acompañó esta mañana para conversar un poco sobre esta nueva reforma a la Ley de Promoción de la Igualdad de la Mujer. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos. Con mucho gusto.